In recent years, historians have begun to challenge the idealized, romanticized picture of Christopher Columbus. The evidence for this revised view comes mainly from Bartolomé de las Casas, who witnessed the consequences of Columbus's conquest, which he describes in the following passages, first published in 1542. I'm going to read it first in the Old Spanish, since we're in Los Angeles, which used to be part of the Spanish Empire. Doesn't matter the language, though. The voices of the people all still speak true, fortunately and unfortunately. Descubriéndose las Indias en el año de 1492, a 49 años que fueron a ellas cantidad de españoles, en la primera tierra donde entraron para hecho de poblar fue la grande y felicísima isla española, que puede ser tierra poblada en el mundo. La tierra firme que está de esta isla por lo más cercano 250 leguas, todas llenas como una colmena de gentes, en lo que hasta el año de 41 se ha descubierto que parece que puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a que sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas, ni bullicios, ni rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión, y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles como lobos y tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen sin despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ellas 200 personas. La causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días, es subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto ni de ellas han hecho más cuenta ni estima, no digo que de bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero como y menos que mierda de las plazas. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas, que son harto flacas y de poca ofensión, resistencia y menos defensa. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Un cacique, el señor muy principal, que por nombre tenía Hatuey, atado a un palo decíale un religioso de San Francisco algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, que iban los que eran buenos.
Dijo luego el cacique, sin más pensar, que entonces él no quería ir allá, sino al infierno. Gracias. The Indies were discovered in the year 1492. 49 years have passed since the first settlers penetrated the land, the first being the large and most happy isle called Hispaniola, perhaps the most densely populated place in the world. There must be close to 200 leagues of land on this island, and all the land so far discovered is a beehive of people. It is as though God had crowded into these lands the great majority of mankind. And all of the infinite universe of humanity, these people are the most guileless, the most devoid of wickedness and duplicity, the most obedient and faithful to their native masters and to the Spanish Christians whom they serve. And because they are so weak and complacent, they are less able to endure heavy labor and soon die of no matter what malady. Yet into this sheepfold, into this land of meek outcasts, there came some Spaniards who immediately behaved like ravening wild beasts, wolves, tigers, or lions that had been starved for many days, killing, terrorizing, afflicting, torturing, and destroying the native peoples, doing all this with the strangest and most varied new methods of cruelty, never seen or heard of before, and to such a degree that this island of Hispaniola, once so populous, having a population that I estimated to be more than 3 millions, has now a population of barely 200 persons. Their reason for killing and destroying such an infinite number of souls is that the Christians have an ultimate aim, which is to acquire gold and to swell themselves with riches in a very brief time and thus rise to a high estate disproportionate to their merits. It should be kept in mind that their insatiable greed and ambition, the greatest ever seen in the world, is the cause of their villainies. And also those lands are so rich and felicitous, the native people so meek and patient, so easy to subject, that our Spaniards have no more consideration for them than beasts. No, for thanks be to God, they have treated beasts with some respect, I should say, instead like excrement on the public squares. The Indians began to seek ways to throw the Christians out of their lands. They took up arms, but their weapons were very weak and of little service in offense and still less in defense. The Christians, with their horses and swords and pikes, began to carry out massacres and strange cruelties against them. They attacked the towns and spared neither the children, nor the aged, nor pregnant women, nor women in childbed, not only stabbing them and dismembering them, but cutting them to pieces as if dealing with sheep in the slaughterhouse. They made some low, wide gallows on which they hanged victims' feet almost touched the ground, stringing up their victims in lots of 13 in memory of our Redeemer and his 12 apostles, then set burning wood at their feet and thus burned them alive. When tied to the stake, the cacique, or chieftain, Hatway, a very important noble, was told by a Franciscan friar about the God of the Christians and of the articles of faith, and he was told what he could do in the brief time that remained to him in order to be saved and to go to heaven. The chieftain, who had never heard any of this before, and was told he would go to hell, where if he did not adopt the Christian faith, he would suffer eternal torment, asked the Franciscan friar if Christians all went to heaven. When told that they did, he said he would prefer to go to hell.